Muy buenos días. Desde el área de extensión técnica del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, les saluda su servidora Ana Belén Hernández González. Saludamos a todos quienes nos acompañan hoy, 25 de marzo de 2021, en esta jornada en la que tendrá lugar el desarrollo del webinar titulado Experiencias y retos de la salud durante la pandemia por la COVID-19 en América Latina y el Caribe. En nombre de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y de la dirección del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, a cargo de la doctora Daisy Corrales Díaz, se les da la más cordial bienvenida y también agradecemos la presencia de los invitados al panel, así como de quienes nos acompañan en la transmisión a través de la plataforma Zoom y de Facebook Live. Sin duda, las tecnologías de la información y la comunicación se han convertido en un punto clave para el desenvolvimiento de los sistemas de salud. Tal como la Organización Mundial de la Salud lo ha señalado, los medios electrónicos han tratado de mejorar los flujos de la información para apoyar la prestación de los servicios de salud y la gestión de los sistemas sanitarios. Para ahondar y desarrollar ampliamente este tema, el día de hoy contamos con la presencia de un panel de primera, con expertos en salud pública, en bioética global, tecnologías de la información y comunicación en servicios de salud y población, ingeniería en computación, educación e investigación, telemedicina y telesalud. El doctor Sergio Liteuca, el doctor Cristian Díaz de León Castañeda, el doctor Adrián Pacheco y el doctor Luis Ari Mesina. Para ello, damos la bienvenida también a la doctora Gwendolyn Bravo Zurita, coordinadora de este webinar, especialista de la Comisión Americana de Organización y Sistemas Administrativos en el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social. La doctora Gwendolyn Bravo Zurita realizó estudios de licenciatura en Economía y maestría en Estudios Sociales en la Universidad Autónoma Metropolitana. Es doctora en Economía por el posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó una estancia de investigación en el Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Ha participado en diversos seminarios y coloquios, ha publicado diversos artículos sobre sistemas financieros, política económica, sistemas bancarios, financiamiento y desarrollo económico. Su investigación se concentra en temas tales como agenda digital y tecnologías de la información y de la comunicación y seguridad social en la región latinoamericana y del Caribe, así como desarrollo económico, variables macroeconómicas, sistemas financieros y bancarios, financiarización, política monetaria, crédito y financiamiento en Latinoamérica y el Caribe. Ha impartido cursos a nivel licenciatura y maestría en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Universidad del Valle de México y en la Universidad Tecnológica de México. Actualmente es especialista de la Comisión Americana de Organización y Sistemas Administrativos en el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Doctora Gwendolyn, le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Ana. Bueno, muchísimas gracias, Ana, por la presentación. Igualmente quiero agradecer a nuestros panelistas, a toda la gente que está presente como espectadores. Muchísimas gracias por estar aquí. Como bien lo dijo Ana Belén, sean ustedes bienvenidos a este webinar Experiencias y retos de la salud durante la pandemia por la COVID-19 en América Latina y el Caribe. Voy a leer rápidamente más o menos de cuál es el objetivo y el estado sobre el cual va a girar la temática de nuestro webinar. Durante las últimas décadas, el uso de las TICs se ha intensificado en diversidad de actividades como las productivas, en los servicios, en la educación y en la salud. La pandemia actual ha transformado los sistemas de salud de manera inesperada, obligándolos a aplicar métodos intensivos en el uso de las tecnologías para llegar a las sociedades de manera más segura y expedita, teniendo así un papel preponderante en la lucha contra el virus. Viabilizado el distanciamiento social a través del uso de distintas herramientas tecnológicas como apps, logrando que los pacientes tengan acceso a consultas a través de la telemedicina, acceso a información de relevancia que podría incluso salvar vidas. También ha sido eficientes en el manejo y recopilación de datos de los enfermos, lo que ha permitido crear estadísticas y pronósticos sobre el comportamiento del virus. Esta expansión de las tecnologías lleva procesos de planeación y ejecución que podrían tomar mucho tiempo
y con la pandemia han tenido un avance importante en la región latinoamericana y del Caribe. Aunque esto podría considerarse un acierto y un beneficio social, se debe insistir en la necesidad urgente de una búsqueda y reconfiguración de estrategias y políticas públicas cuya meta sea generar el acceso a la información y los servicios de salud a través de la creación de nuevas infraestructuras, mejoras en la calidad de los servicios digitales ya ofrecidos e inversión en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, y así lograr que dicho acceso sea equitativo, inclusivo y sostenible. En este contexto, el objetivo de nuestro webinar es examinar las experiencias y retos que se han presentado alrededor de la e-salud, la cual, frente a la actual crisis, reclama modificaciones sustantivas de los sistemas de salud, pensando en este futuro inclusivo y sostenible para la región latinoamericana. Sin más, pues voy a presentar a nuestro primer panelista, que es el doctor Luis Ari Mesina, quien es ingeniero electrónico, maestro y doctor en ingeniería de computación con estudios en Alemania. Trabajó en Siemens, Alemania y Brasil. Tiene experiencia de más de 40 años en ingeniería de computación, educación, investigación, desarrollo y comercialización de software. Desarrolló y puso en marcha con su equipo empresarial el software de integración de gestión en cerca de 12 hospitales. Implementó y coordina desde el 2006 la Red Universitaria de Telemedicina, RUTE, un programa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil, con la dirección de la Red Nacional de Investigación y Enseñanza, RNP. Es miembro del eHealth Technical Advisory Group de la Organización Mundial de la Salud entre 2013 y 2019. Además de ser presidente de la Asociación Brasileña de Telemedicina y Telesalud, ABTMS, del 2020 al 2022. El doctor Mesina nos compartirá su presentación que tituló Experiencias de RUTE, la Red Universitaria de Telemedicina y ABTMS, Asociación Brasileña de Telemedicina y Telesalud. Todos nuestros panelistas tendrán un tiempo de 25 minutos. Yo les informaré unos 5 minutitos antes para que vayan cerrando su presentación. Entonces, adelante, doctor Mesina. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y seguimos porque el tiempo es corto. Vamos. Bueno, saludo acá también mi amigo Adrián Pacheco, con quien ya compartí muchos eventos acá en Brasil y en México y en América Latina también. O sea, tenemos que llegar a obtener pasos y contribuciones para los objetivos sostenibles de desarrollo, ¿no? Y así que las redes colaborativas son un paso muy efectivo para hacer una capacitación amplia y interinstitucional, multidisciplinar, porque la cuestión de la salud digital no se restringe solamente a la práctica de la telemedicina o que los médicos tengan esta nueva herramienta para poder asistir a sus pacientes en casa o donde quiera que estén, sino para proveerles de un conocimiento muy más largo y muy más avanzado, en el que, por ejemplo, el equipo de Adrián Pacheco está ya a trabajar a muchos, 10 años, ¿no? En esta amplia acción de salud digital. O sea, no es solo operar un computador o un software, sino tener toda una noción de lo que es posible, ¿no? Y ahí ir caminando, lo que cada uno puede aprender más y ejercitar para tener un liderazgo, ¿no? En alguna acción que sea dentro de su propia profesión, ¿no? Y es a eso que nos reportamos, ¿no?
empezamos con la red universitaria de telemedicina hace 15 años ya, en 2006, con el enfoque de conectar los hospitales universitarios de enseñanza, porque estaban muy mal conectados, ¿no? Muy mal, la gran mayoría. Y así como este paso fue importante y reconocido acá en Brasil, ya empezamos en 2008 la fase 2 con 45 hospitales universitarios vinculados a las universidades nacionales de Brasil. O sea, llegando así en todos los 27 estados o provincias en Brasil. Y en 2011 entramos en la fase 3 para crear, por tanto, no solo conectar esos hospitales, sino proveerlos con una unidad de telemedicina y telesalud, de tal forma que pueden hacer una asistencia a distancia, como llamamos ahora una teleconsulta, o sea, directo al paciente, o una teleinterconsulta entre médicos o entre profesionales de salud, o mejorar su capacidad de enseñanza remota, o su capacidad de colaborar en investigaciones con sus parceros, con sus amigos en otros estados, en otros puntos del mundo. Y así fue, o sea, en todos esos hospitales hemos implantado una unidad de telemedicina y telesalud y paso a paso llegamos a tener un relacionamiento muy grande con América Latina y que llegó el año pasado por cuenta de la pandemia. Todos pasaron a querer entender un poco más de telemedicina y telesalud. Claro, no se podía hacer otra cosa. Demoraron todo ese tiempo, al menos 15 años, ¿no? Que los profesionales de salud, la gran mayoría quizá, estaban como que, y los gobernantes y las autoridades, un poco, no, calma, calma, no es bien así. Y ahí llegó la pandemia, ¿no? Y estaban todos sin saber lo que hacer. Bueno, todos esos hospitales estaban muy bien conectados y con condiciones de hacer y lo han hecho. Vamos a ver más tarde. Y aquí también con la América Latina hemos tenido la firma de un memorando de entendimiento entre la red Clara, que es la conexión latinoamericana de redes avanzadas, que conecta las redes académicas en América Latina y Caribe. Y mismo que esto sea un paso estructurante, ¿no? Es fundamental que los avances se den en forma de comprender que tenemos que colaborar, contribuir con los otros en los temas que estamos a tratar. Y así caminamos y ahora, hace poco tiempo, el 16 de marzo, hemos hecho el lanzamiento de la Red Universitaria de Telemedicina de Chile, con participación de 4 grandes universidades, Chile, Valparaíso, Universidad de Desarrollo y Concepción, dando el primer paso para esta expansión de ruta a América Latina o de redes científicas de colaboración en América Latina y Caribe, ¿no? Y que eso llegue en las puntas, en la población y en los estudiantes. Que los estudiantes tengan el más rápido posible la condición de entender estas prácticas y desarrollar nuevos procesos, tener ideas y cómo compartir con otros pares. O sea, por ejemplo, hoy mismo en la mañana juntamos, van a ver más abajo, que además de la red colaborativa de salud, tenemos también la red de colaboración en alimentación y nutrición, más o menos con el mismo modelo, y juntamos entonces grupos de una red y de otra red y están ahora
a competir en un hackathon en Suecia, ¿no? O sea, en este punto es cómo se puede prevenir la obesidad infantil. Importantísimo en todo el mundo. Y ahí, en este hackathon, naturalmente que no son los profesores que están a desarrollar puntos, pero están a coordinar todo el proyecto, pero sus alumnos de posgrado y de grado, algunos, están a desarrollar. Eso es el más importante, ¿no? Cómo caminar un poco más en esta literacia digital, en esta inteligencia digital que todos van a necesitar, todos los estudiantes, todos los profesionales de salud. Bueno, aquí una visión de cómo es la iniciativa en Brasil, el Programa Nacional Telesalud Brasil Redes, con 24 núcleos implantados, llegando en más de 2.000 municipalidades ya. Ahora, hacen 2 años que están un poco así, con muchas trocas de ministros. Bueno, de toda manera, la Universidad Abierta del Sistema Único de Salud y la red universitaria, que tiene el enfoque más en el ensino de los profesionales del Sistema Único de Salud de Brasil, y la red universitaria más con el enfoque científico académico, ¿no? Y bueno, y entonces con estos grupos y profesionales de salud, empezamos a crear estos grupos que llamamos de Special Interest Groups. Y hasta llegar a casi la creación de casi 90 SIGs, 90 grupos, pero siempre tenemos, todos los años tenemos entre 50 y 60 grupos operacionales en salud indígena, fonoaudiología, accidente vascular cerebral, hanseníase, simulación en salud, anestesiología, salud de niños y adolescentes, y por ahí va. Y aquí también un ejemplo del Banco de Leche Humano, que es coordinado por la Fiocruz, y que tiene sus relaciones también con América Latina y Caribe y países de lengua portuguesa. Eso caminó, telecoloproctología, farmacología, oncopediatría, y así ve, salud de niños y adolescentes, ven aquí. Y nos dimos cuenta de que de los SIGs, los Special Interest Groups, creados en 2008, que fue cuando empezamos la creación de los SIGs, 6 de los 8 primeros creados aún están activos. Esto es un número bastante grande. El SIG Salud de Crianças y Adolescentes es uno de esos, ¿no? Que han hecho muchísimas cosas. Aquí se puede ver, creo que podrán ver aquí, aquí está, Adrián Pacheco está aquí, bien en el medio de esta foto, al lado del señor con el pullover amarillo, entre ella y entre Andrés de CEPAL. Y este fue un proyecto con recursos del BID que contribuyó bastante con este avance de la telemedicina y la telesalud en América Latina. Nos empezamos con 6 ministerios, pero terminamos en 2013 con 18 ministerios y aquí están todos representados, además de BID, de OPS, de la International Society for Telemedicine and eHealth, CEPAL y representantes de todos estos ministerios, bastante involucrados y con compromisos de avanzar con esta práctica. Y mantenemos ese contacto con todos y creamos un modelo de maturidad para evaluar cómo están cada uno de estos países. O sea, fue una experiencia muy rica, ¿no? Muy rica, sí. Y ahora, con la pandemia, los parlamentarios están a establecer leyes, ¿no? Porque hasta ahora en Brasil, al menos, no teníamos autorización para hacer una teleconsulta. O sea,
asistir el médico, asistir directamente al paciente en su casa o donde sea. Y con la pandemia se vio la necesidad de práctica de hacernos así, de no tenernos los pacientes de doenças crónicas, a ser atendidos presencialmente en los hospitales. Así que las citas fueron cambiadas para citas, para sesiones virtuales. Y también en nuestro Parlamento está en este paso, creó la Frente Parlamentar de Telesalud. Estamos a conversar, a hablar con la diputada Adriana Ventura, que está frente de esta acción, y para clarear que aún hay una necesidad grande de ciberinfraestructura en todo el país. Por ejemplo, creo que en este momento debemos tener como 43, 45 mil unidades de salud de familia en todo el país, en Brasil. Y el año pasado como que 12,000 no estaban bien conectadas o casi nada conectadas. Y ahora tenemos un proyecto para llegar con una conectividad más adecuada en todos estos puntos. Pero cuestiones de interoperabilidad entre los sistemas que son utilizados por el municipio, por la provincia, por el Ministerio de Salud Federal, aún es un grande problema, ¿no? Y recursos humanos, ya hablamos de eso, ¿no? Cómo capacitar todos, ¿no? Por ejemplo, creo que tenemos acá en Brasil el perfil de los agentes de salud de la familia en torno de quizá unos 400,000. ¿No? Naturalmente que no están capacitados, naturalmente que los que están capacitados, bueno, puede tirar algunas excepciones, pero están capacitados para utilizar un software en un mobile, pero solo, ¿no? Y se necesita muchísimo más. Se necesita que sean críticos, que tengan una postura, una postura y una visión ética de todas esas acciones, ¿no? No solo ellos, pero todos los profesionales de salud. Y hay una demanda enorme de gobernanza que aún no, las autoridades aún no, bueno, lo entienden, pero ¿cómo hacer? Es por eso que estamos diciendo, mira, vamos a hacer esas redes de colaboración, hacer esto, caminar, marchar, para que se tenga una gobernabilidad y una forma de contribuir con todas las personas, las poblaciones. La, la Organización Mundial de Salud, en mi opinión, quedóse algún tiempo un poco parada en los años justo de 2015, 2019 más o menos. Y bueno, y ahora el año pasado retornó con un Digital Health Platform, Build a Digital Information Infrastructure. Y bueno, quedéme feliz cuando miré que en este documento, yo no sabía, de la Organización Mundial de Salud, citan la red universitaria de telemedicina como un caso de suceso, ¿no? Qué bueno. Y este paso también me parece muy importante. Han hecho en diciembre del año pasado una roundtable con la academia y a discutir estos temas de salud digital y a entender y cómo hacer una red de redes, una Digital Health Network of Networks. Muy importante, sí. Y en Brasil, el Ministerio de Salud ya eh, inserió en la estrategia de salud digital para Brasil todos estos conceptos de gobernanza, de interoperabilidad, de recursos humanos, todo. O sea, buenísimo, estamos bien. Ahora tenemos que de facto tratar todo eso y rápido, interoperabilidad, capacitación, todo. Y también la red académica, el equivalente de red clara en Europa es la GEAN, que es la red de las redes académicas en Europa. También ahora partí para, justamente después de esta reunión, baseline meeting in eHealth, para que las redes académicas del mundo contribuyan entre sí y
con pasos más avanzados en salud digital. Y eso es que de facto necesitamos, ¿no? Y tenemos ahora también un cabo que conecta Brasil directo a Portugal. Este cabo fue conectado en el medio del Océano Atlántico. Está denominado de Building Europe Link to Latin America. O sea, para investigación e enseñanza. Y eso vamos a aprovechar muchísimo, ¿no? Y por eso este camino con Red Clara y IGEAN y la Organización Mundial de Salud, todos, pero también con Japón, tenemos las Endoscopy Latin America, Japan sessions que son muy buenas, de varias personas también de México ya visitaron el hospital universitario de Kyushu y bueno, y todos pueden participar, tienen que solicitar. Con los BRICS también estamos avanzando, pero ni tanto cuanto me gustaría. Aún no es un grupo de trabajo formal en los BRICS, pero estamos caminando y es quizá 40% de la población mundial está en los BRICS, ¿no? Enormes, son países enormes de que necesitan de la telemedicina. Con los países de lengua portuguesa hemos caminado bien. Tenemos la estrategia de telesalud y tenemos un grupo permanente de telemedicina y telesalud firmado y estamos caminando. Cabo Verde ya tiene su programa nacional, Mozambique ahora también ya tiene su programa nacional y tenemos también un cabo submarino, el primer cabo submarino entre África y las Américas que liga Luanda a Fortaleza en Brasil. Y bueno, y al inicio de la pandemia, creamos en RUTE el SIG COVID con sesiones semanales. Toda semana una sesión con especialistas de China, de Rusia, de Estados Unidos, de Australia, de Brasil, de México, de salud indígena de México hemos tenido, y así va, para discusión con los profesionales de salud. Y hemos tenido una participación enorme, ¿no? Principalmente en el primer semestre del año pasado, ¿no? Más de 3,000 participantes y mantenemos hasta ahora, pero con una sesión mensual ahora. Y aquí otro ejemplo de integración de la telesalud de Brasil y la Argentina. Creamos el SIG Universitarios de la Salud para que los universitarios tengan este espacio en la red universitaria para discutir los temas que son del interés de ellos y de sus orientadores, ¿no? De sus profesores. Está caminando muy bien también. Y la práctica en el sector privado, que estaba muy baja antes de la pandemia, subió exponencial. Ahora todos están o queriendo practicar o ya practicando interconsultas, teleconsultas, todo, ¿no? Y es una tendencia que va a caminar cada vez más. Aquí, como ve, en el estado de Amazonia, que tienen dificultades enormes, ¿no? Han hecho capacitaciones y asistencia a distancia en el interior del Amazonas, en varias especialidades, como pueden ver aquí, en los municipios donde tienen un campus universitario, por cuenta de la conectividad. Aquí otras acciones, otros SIGs tratando de los temas y asistencia a pacientes crónicos en el estado del Espíritu Santo. Y con la Asociación Brasileña de Telemedicina y Telesalud, marchamos muy bien. Hemos hecho las charlas con casi todos los consejos federales de las profesiones de salud y estamos a proseguir con todos estos. Y ahora, la próxima semana, haremos con la psicología. Doctor, ¿Sí? 5 minutos, por favor. Ok, ya estoy bien al final. Y este escenario actual exige de todos nosotros una conciencia para el envolvimiento de los pacientes, el envolvimiento de los profesionales, para la Ley General de Protección de Datos, para apoyar
el Parlamento con la legislación y ayudarlos también en la cuestión de remuneración, ¿no? Son temas importantes de que, bueno, en el servicio público en este momento es el mismo. Solo se puede acceder virtual, muy bien, se accede virtual y es el mismo pago. En los privados aún están a discutir un poco más. Y de esta forma encerro mi charla y a decir que de los 17 metas de los objetivos sostenibles de desarrollo, estamos al menos a contribuir con 8 de estas, ¿no? Y con base en construcción de redes, pero no solo de cabos de conectividad, sino de contenidos, de gobernanza, de una articulación muy fuerte y de un relacionamiento confiable y directo. Muchísimas gracias a todos ustedes y seguimos en frente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Messina. Muy interesante, muy importante los temas que él ha abordado en la experiencia de Brasil y de la RUTE. Y bueno, vamos a dar pie ahora a la siguiente presentación, que bueno, hemos tenido como la fortuna o el privilegio de contar ahora no solamente con la participación del doctor Cristian Díaz de León, sino que también se sumará a esta exposición el maestro Adrián Pacheco, quienes nos hablarán, o su tema a tratar es las TIC como recurso en la respuesta a la pandemia de COVID-19, propuestas y retos en México. Entonces voy a hacer una presentación de nuestros siguientes ponentes. El doctor Cristian Díaz de León Castañeda es catedrático CONACYT, doctor en Ciencias en Salud Pública con área de concentración en Sistemas de Salud por la Escuela de Salud Pública de México, Instituto Nacional de Salud Pública. Desde el 2016 es catedrático del programa Cátedras CONACYT para jóvenes investigadores. Colaboró para el proyecto grupal Apropiación Social de TIC para el Desarrollo en Infotec, que es el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, publicando diversos trabajos de investigación relacionados con la adopción de TIC en servicios de salud públicos, así como sobre los factores relacionados con la adopción a estas tecnologías por usuarios de servicios de salud y la población en general, como un acercamiento al estudio del fenómeno de la brecha digital. Actualmente es profesor investigador en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y colabora en la investigación de estrategias basadas en TIC para la promoción de la salud y el autocuidado en población vulnerable. El maestro Adrián Pacheco es ingeniero biomédico con área de concentración en ingeniería clínica, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México. Cuenta con especialidad en salud electrónica por la Universidad Oberta de Cataluña, en España, y con un diplomado en evaluación de tecnologías en salud por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria en Argentina. Otro diplomado en gestión de sistemas y servicios de salud por el Instituto Nacional de Salud Pública de México. Ha participado desde el 2003 en la operación, gestión, desarrollo y evaluación de proyectos de telemedicina y telesalud en México. Desde 2007 se incorporó en el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, asesorando la implementación de proyectos de telemedicina y telesalud. Trabaja en el desarrollo de lineamientos, recomendaciones y políticas para el desarrollo de la telemedicina. Ha participado como asesor y consultor en temas de salud electrónica en diversos proyectos en México y Latinoamérica con instituciones públicas y privadas, destacando la colaboración con instituciones internacionales como la Organización Panamericana de la Salud y el Banco Interamericano de Desarrollo. Es autor de diversas publicaciones sobre evaluaciones de programas y proyectos de salud digital y salud electrónica en revistas científicas como Latin American Journal of Telehealth y la revista de salud pública OPS. Es profesor de temas de tecnologías en salud de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Nacional de Salud Pública de México, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Campus Virtual de Salud Pública de la Organización Panamericana de la Salud. Pues sin más les damos la palabra a el doctor Cristian de León y al maestro Pacheco. El orden, como me comentaron, será primero el doctor
Díaz de León. Yo les aviso entonces cuando les queden 5 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Que compartir pantalla, ¿verdad? Sí puede compartir. Pues muchas gracias por la invitación y gracias también al maestro Adrián Pacheco por también aceptar participar. Y bueno, el tema que estamos presentando es las TIC como un recurso en la respuesta a la pandemia de COVID-19 en México. Y bueno, pensamos que es importante hablar un poquito del sistema de salud. Bueno, muy parecido a otros países de Latinoamérica, pues sabemos que nuestro sistema de salud pues está fragmentado, ¿no? Lo cual puede ser un factor que puede incidir en lo que es el éxito de la implementación de las tecnologías de información. Bueno, esta fragmentación, pues sabemos que está la seguridad social para población con esquemas con empleo formal y otros esquemas que hay para población sin empleo formal, ¿no? Que son principalmente la institución que se llama ahora INSABI, que coordina las diversas secretarías estatales de salud. Y bueno, las instituciones de seguridad social, pues tenemos al Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, que es el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado, algunas instituciones estatales del ISSSTE también, y aparte hay otros esquemas que son particulares para población específica, como los trabajadores de la institución Petróleos Mexicanos y para las Fuerzas Armadas. Bueno, y por otra parte también los esquemas privados para las personas con capacidad de pago, ¿no? Y bueno, cada una de estas instituciones, pues sabemos que tiene diferente cobertura, diferentes provisión de servicios o sistemas de provisión de servicios, diferentes esquemas de financiamiento. Y bueno, el COVID ha promovido la convergencia interinstitucional en respuesta a la pandemia, coordinada por el Ministerio de Salud o la Secretaría de Salud, que es la entidad rectora de nuestro sistema. Y bueno, como respuesta a esta pandemia, pues ha habido convenios o colaboraciones que han promovido que la población pueda hacer uso de diferentes servicios independientemente de su condición de afiliación. Entonces, esto es uno de los partes importantes que han cambiado o que se han promovido durante esta pandemia. Bueno, y por otra parte también ha habido cambios estructurales importantes, como por ejemplo lo que fue, tuvo que haber procesos de reconversión hospitalaria hacia la atención, hacia una mayor capacidad de respuesta hacia la atención a pacientes con COVID. Lo mismo, hubo ampliación de servicios, ¿no? Para tener una mayor disposición de camas para poder atender a los pacientes, ¿no? Ya sea en el interior de los hospitales o bien construir como lo que le llamaron centros de atención temporal COVID-19 y hospitales móviles para poder atender de forma a los pacientes. Como por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos de uno de los casos más importantes es el Citibanamex, que es una instalación que fue acondicionada para poder prestar servicios y poder tener una mayor capacidad de respuesta para la atención a pacientes con COVID, ¿no? Y bueno, esto fue en la Ciudad de México, pero también en otras entidades federativas, pues se logró hacer este tipo de modificaciones para poder tener una mejor respuesta. Y bueno, las TIC pues, figuran también como una parte importante en la respuesta a la pandemia actual de COVID-19. Las políticas de TIC en salud se han desarrollado desde aproximadamente el año 2000 y 2001, y sin embargo han ido progresando cada vez más. Bueno, aquí se muestra cómo las políticas de TIC en diferentes periodos gubernamentales, federales,
han permitido el desarrollo de políticas, la emisión de normas oficiales mexicanas, incluso una reforma a un artículo constitucional en 2013, una política que se llamó Estrategia Digital Nacional, diversas políticas que promueven un mejor acceso y uso de Internet. Bueno, eso fue en el periodo gubernamental pasado. Y actualmente, pues en el actual periodo de gobierno también hay nuevas políticas, una que se llama Internet para Todos, un programa sectorial de salud 2020-2024 que también promueve la telemedicina, y también unos nuevos desarrollos que están mejorando cada vez más la parte de telemedicina, como un documento que es, bueno, de los más recientes guías que se han emitido, el documento que se llama Telesalud en el contexto de la atención primaria de salud, que ayuda principalmente en lo que es la parte de interconsulta a distancia, que se emitió el año pasado. Y bueno, los diferentes componentes de la salud digital que han sido impulsados por las políticas y programas en México, pues está el expediente clínico electrónico, el fortalecimiento de sistemas de información en salud, los sistemas de telesalud, telemedicina, la cartilla electrónica de vacunación, que contó con el apoyo desde la iniciativa privada, y así como también se ha promovido el acceso a TIC y el desarrollo de habilidades digitales por la población en general. Bueno, y también diferentes desarrollos de salud digital se han logrado en respuesta a la pandemia de COVID-19, como por ejemplo la emisión de algunos portales web, micrositios y repositorios de diferentes entidades públicas y privadas, también a diferentes niveles, a nivel federal o a nivel de entidades federativas. También varios desarrollos de salud móvil como aplicaciones para teléfonos inteligentes, chatbot, cursos online dirigidos especialmente tanto ya sea para población en general como para prestadores de servicios de salud que ayudan en la educación tanto a la población en general como a los prestadores de servicios. Sistemas para registro y control del proceso de vacunación. Ahora con la vacuna para el COVID-19 se han emitido estos que ahorita voy a hablar más adelante. Y también algunos desarrollos basados en ciencia de datos y también la adopción de mecanismos de telesalud, telemedicina. Bueno, uno de estos portales más importantes pues, es el portal coronavirus.gov. Y bueno, este portal logró, digamos que, converger mucha información, ayudó a mejorar tener un mejor acceso a la población en cuanto a la evolución de la pandemia en el país, y además también proporciona mucha información tanto para pacientes como para prestadores de servicios, y además emitiendo sistemas de promoción de la salud y de autocuidado para la población en general. Bueno, estos fueron algunos de los componentes de este portal, que como les comentaba, incluyó mucho lo que es promoción de la salud y prevención y autocuidado para la población, así como también esquemas de e-learning para profesionales de la salud. Bueno, otro de los portales desde el Instituto Nacional de Salud Pública, también portales web para estar revisando la evolución de la pandemia en el país, en las diferentes regiones geográficas. Algunas instituciones especiales también hicieron sus propios portales, como del IMSS, que es uno de los esquemas de seguridad social que les comentaba. Y bueno, también este es un portal de educación, tanto para población como para prestadores de servicios, que emitió o desarrolló el IMSS también. Y bueno, este es el chatbot para WhatsApp que les comentaba, que ayuda en lo que es la educación y, digamos, la comunicación con la población en general a través de estos esquemas. Y bueno, en este caso fue toda una política que se llamó Sana Distancia, que promovió mantener digamos, el tener medidas de autocuidado para la población y evitar contagios, ¿no? Como uso de cubrebocas, mantener distancia, lavado de manos. Todas estas políticas, digamos que las TIC ayudaron a tener digamos, a implementar estas políticas. Y además, esta es la aplicación también para teléfonos inteligentes COVID-19, emitida desde la Secretaría de Salud. Bueno, y también las entidades federativas, como en este caso la Ciudad de México,
pues tiene su propio portal y su propia aplicación para revisar, para que la población pudiera revisar digamos, la saturación de hospitales y también pueda obtener más información sobre el COVID. Perdón. Bueno, por otra parte, también hubo apoyo o a través de líneas telefónicas o números, a través del uso de números de emergencia como el 911 y entre otros, que ayudaron en lo que es atención médica o bien en atención psicológica desde universidades y centros de servicios de salud públicos. Y además, bueno, estos esquemas o estos servicios ayudaron a canalizar y proporcionar información a la población sobre hacia qué hospital podía ir, o qué podía hacer en caso de tener ciertas condiciones de salud. Bueno, por supuesto, también el uso de redes sociales, ¿no? Ayuda mucho en la parte de lo que es promoción de la salud y comunicación con la población en general. Bueno, también algunos portales web para lo que es los registros de vacunación para la población. Esto es muy reciente porque recientemente se logró tener acceso a la vacuna. Entonces aquí la población se registraba a través de su número de identificación poblacional, que aquí en México se llama CURP. Aquí también a través, este es un portal desde la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en la que también la población, en este caso los adultos mayores, ahorita se están registrando para saber la hora y el lugar en el que les toca su vacunación. Bueno, y por otra parte, la ciencia de datos también ayudó en lo que es la respuesta a la pandemia. En este caso es un ejemplo en el que se evaluó la movilidad de las personas para cada entidad federativa. En este caso es el ejemplo de la Ciudad de México, en la que se puede ver cómo la movilidad logró bajar justamente en el periodo de marzo-abril, que fue cuando comenzó la pandemia de COVID en el año pasado. Y bueno, esto ayudó también en lo que es la emisión de recomendaciones desde las entidades gubernamentales o la Secretaría de Salud. Logró evaluar digamos que esta parte, ¿no? Por otra parte, también la telemedicina, pues ha tenido un gran auge, ¿no? Tanto en el sector privado como en el sector público. En el sector privado, pues los médicos cada vez están ofertando más lo que es los servicios de consulta en línea a partir desde medios electrónicos, ¿no? O lo que es la consulta en línea. Bueno, en este caso es, por ejemplo, la consulta en línea a través del portal Doctoralia, que es donde los médicos se registran, digamos que es el catálogo de prestación o de oferta de servicios médicos, ¿no? Que tienen los doctores y ya están ofreciendo o ofertando cada vez más lo que es la consulta en línea, ¿no? Y por otra parte, también desde las entidades públicas que se ha promovido justamente la adopción de estas tecnologías por parte del personal médico, principalmente. Y bueno, el doctor Adrián nos va a platicar un poco más sobre cómo la telesalud se desarrolló durante la pandemia de COVID-19. Sí, muchas gracias, Cristian, y bueno, saludos a todos los que nos están escuchando. Sí, dejamos ahí la presentación. Bueno, como comentaba ya el doctor Ari Mesina, estos son trabajos que se vienen haciendo ya desde hace bastantes años. Hay que considerar que los sistemas de salud han estado evolucionando y se han estado transformando desde hace muchos años, ¿no? Si recordamos en el 78 algunos de los compromisos hacia la atención primaria a la salud, hacia el fortalecimiento del primer nivel de atención y obviamente la parte tecnológica de salud electrónica pues toma mucho más fuerza cuando inicia como tal las computadoras personales, las TICs en general y obviamente el Internet, ¿no? Tenemos que hacer esta transformación, los ministerios, las secretarías, desarrollar políticas, desarrollar lineamientos y obviamente ante este mundo tan cambiante, un mundo que se transforma día a día y que esta evolución es natural y es constante, pues obviamente también tenemos que estar
muy resueltos y muy listos para hacer estos pequeños o a veces muy grandes cambios, ¿no? Entonces, si bien la pandemia fue un catalizador, muchos de nuestros países, y me refiero a los de la región, ya habían estado trabajando en mayor o en menor medida con cuestiones de salud electrónica, expediente clínico electrónico, telemedicina, telesalud, asistentes cognitivos. Ahora tomó mucho más fuerza, como cualquier innovación que la vas desarrollando en el laboratorio, la pones a prueba, compones, rehaces, lo vuelves a incorporar. En un momento dado empezó a tener esto mucho, pues vamos a llamarlo así, aunque no es exactamente la palabra, mucha mercadotecnia, ¿no? ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a otro reto, a otro punto disruptivo de no poder atender a nuestros pacientes de manera presencial. Entonces, nosotros habíamos tenido alrededor de 160,000, 180,000 teleconsultas al año, ¿no? En los servicios estatales de salud. Hay que recordar, y sobre todo para nuestros amigos de Latinoamérica, tenemos 32 entidades federativas que funcionan de manera autónoma, obviamente coordinados por la Secretaría de Salud Federal, y alrededor de 160, 180, 140,000 teleconsultas. En este año de la pandemia estamos alrededor de 6 millones de acciones en telesalud. 20 entidades federativas nos reportaron 5,694 acciones de telemedicina. Ojo, no quiere decir que todas fueron teleconsultas. Las teleconsultas se mantuvieron en 112,000. Una teleconsulta donde está el paciente, el profesional de la salud, y dentro de nuestra unidad hospitalaria, y es atendido por un especialista, muchas veces por un subespecialista. Ahora cambió el esquema a atender desde casa, y me refiero al médico. Muchas veces no estaba en nuestra unidad hospitalaria, estaba desde su casa, y el paciente pues estaba en su casa, en lugar de trabajo, no sé, en otros lados, utilizando diferentes sistemas, diferentes equipos, mucho más accesibles, pero también con ciertos riesgos de seguridad. 8 entidades federativas aplicaron plataformas web, 7 entidades desarrollaron aplicaciones móviles para COVID, 3 estados implementaron incluso asistentes cognitivos o inteligencia artificial. Ojo, no estoy diciendo que es inteligencia artificial para dar una teleconsulta. Son asistentes cognitivos, sobre todo para canalizar adecuadamente, de manera más eficiente, las llamadas desarrolladas por los usuarios, los médicos, perdón, los pacientes y todo aquel que buscaba información sobre el COVID o información general de su salud. Si pasamos a la siguiente, por favor. Más de 400,000 capacitados, y esos 400,000 son los que tienen que ver directamente con los profesionales de la salud, no son población en general. Doctor Cristian, lo molesto si pasamos a la siguiente. Perfecto. Interpretación de imágenes. Se enviaban placas, rayos X, tomografías a algún otro profesional de la salud para que hiciera un correcto diagnóstico a la distancia. Se utilizaron visitas virtuales, tanto de médicos como de familias, telemonitoreo, consultas subsecuentes, y las consultas subsecuentes son las que quiero subrayar, ¿no? La normatividad en México te dice que una consulta pues tiene que ser en este momento prácticamente presencial, sobre todo por el hecho de que tengas que hacer una exploración física. Pero una subsecuente, cuando tienes todos los datos del paciente, un expediente clínico, si es electrónico mucho mejor, pues puedes, por supuesto, atenderlo. No es para todo, no se puede todo, pero la cantidad de pacientes crónicos que tenemos y que podemos atender a través de estas tecnologías y plataformas, pues la verdad que es bastante y es considerable, ¿no? Entonces, por ahí estamos transformándonos también, estamos atendiendo esta disruptividad, y como lo dijo el doctor Ari Mesina,
pues requerimos esta colaboración. Esto que estamos haciendo actualmente no está solamente en el sector salud, está en otros sectores también, economía, tecnologías, comunicaciones, etcétera, y está con otros países. Hoy por hoy ningún país, por muy poderoso que sea, puede hacer esto solo, ¿no? Entonces la colaboración sigue siendo pieza clave, pieza fundamental. La siguiente, por favor. Hay un poco de estas 5,000, esas más de 5 millones, perdón, de la distribución de estas 5 millones de acciones. Muchas tuvieron que ver, obviamente, con COVID, otras atención de salud mental, atención de embarazo de alto riesgo y obviamente crónico, atención a nuestros pacientes crónicos, ¿no? Vamos obteniendo más información y estas gráficas van mejorando, no porque tenga que haber este cambio, simplemente porque la información se está recopilando de manera continua. La siguiente, por favor. Maestro. Simplemente para así reflexiones finales. Ok, 5 minutitos, maestro, por favor. Sí, de hecho serían menos. ¿Qué es lo que vimos con el COVID? Una mayor participación en agendas institucionales, ¿no? Hoy por hoy, la mayoría de nuestros hospitales, de nuestros institutos, tienen a la salud electrónica, a la salud digital, a la telemedicina dentro de sus agendas y como un factor estratégico para poder atender a los pacientes. Esto ya en sí es un resultado súper favorable. Obviamente también hay que explotarlo, ¿no? Demanda de conocimientos, habilidades. De repente muchos creíamos conocer, y pongo el ejemplo de esta plataforma que estábamos utilizando, el Zoom. Al empezar con reuniones, al empezar con capacitaciones, nos dimos cuenta que no todos la utilizábamos correctamente, ¿no? Empezó a haber ciertas habilidades, mejor manejo de las cámaras, del sonido, de la luz, y poco a poco hemos ido creciendo en temas que pareciera que son muy simples, pero que en verdad van mejorando tanto la relación médico-paciente a través de estas tecnologías, como los resultados que podemos obtener a través de estas tecnologías. Mayor acceso, a lo mejor se bajaron los precios, a lo mejor ahí estaban, simplemente no era tan atractivo, pero yo cada vez veo médicos, profesionales de la salud, pacientes con mayor acceso no solamente a las tecnologías, sino a un internet de mejor calidad y obviamente también a un sistema mucho más fácil de utilizar, ¿no? Hay veces que exageramos y buscamos algo tan sencillo, y voy a decir marcas, pues, ¿no? Como el WhatsApp. No es malo, no estoy en contra, pero no hay que usarlo obviamente para cuestiones de teleconsulta o donde la información de nuestro paciente pueda estar comprometida. Pero ese es un ejemplo de accesibilidad, algo tan sencillo que todo mundo puede utilizar. Nosotros como ingenieros tenemos que buscar ese punto medio entre accesibilidad y seguridad de la información. Ya lo dijimos, colaboración interinstitucional, internacional. Hay más experiencias propias, por muy pequeñas que éstas sean. Cada vez ya hay instituciones, médicos, grupos que dicen, sí, yo ya lo hice, ya lo vi, sí está funcionando, vamos para adelante. Me gusta esto de la telemedicina, ya soy un médico digital, podemos atender a nuestros pacientes a través de estas tecnologías. Por ende, caemos en esta aceptación. Con esto termino y agradezco la invitación, doctor Cristian. Con esto pues terminamos, están ahí nuestros nombres y también pues si quieren seguirnos a través de las redes sociales. Muchas gracias. Les agradecemos mucho al doctor Cristian Díaz y al maestro Adrián Pacheco por su presentación y también les agradezco mucho que se estén ajustando también al tiempo. Y bueno, y muchas gracias por compartir la experiencia de México. Ahora vamos a pasar con nuestro siguiente ponente, con el doctor Sergio Liteuca, quien nos va a presentar que su presentación gira en torno a consideraciones bioéticas en Big Data y sistemas de salud. El doctor Liteuca es médico por la Universidad de Buenos Aires y es magíster en salud pública por la Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina.
Es profesor investigador del Departamento de Cirugía de la Universidad de Miami y director de Bioética Global en el Instituto de Bioética de la Universidad de Miami. El Instituto de Bioética y Políticas de Salud es un centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud y él, como director global de bioética, el trabajo del Dr. Liteuka se centra en el desarrollo de actividades de investigación y educación con organizaciones gubernamentales, universidades y el sector privado sobre la protección de los sujetos humanos y conducta responsable de la investigación. De 2005 a 2018 fue director internacional de la Iniciativa de Formación Institucional Colaborativa, programa CITI, una iniciativa basada en la web para la ética de la investigación y la conducta responsable de la educación en investigación. Durante 2011 se desempeñó como miembro del Panel Internacional de Investigación de la Comisión Presidencial de los Estados Unidos para el Estudio de las Cuestiones de Bioética. Le damos la palabra al doctor Liteuka y le agradecemos muchísimo su presentación y aceptar la invitación. Igual, doctor, 5 minutitos antes le aviso y adelante, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por esta posibilidad de compartir con ustedes. Efectivamente, estoy aprendiendo mucho de lo que han planteado mis predecesores, quienes me antecedieron, y realmente creo que ellos me han dado una introducción perfecta para lo que voy a hablar en este momento, que es el uso de datos, y básicamente lo quiero aplicar al contexto actual que estamos padeciendo con la pandemia. Pero, nuevamente, este uso de datos para la construcción de grandes sistemas de información en Big Data, inteligencia artificial, se han visto posiblemente favorecidos o estimulados por el desarrollo de esta situación que estamos atravesando. Pero es algo que nos acompaña ya desde hace mucho tiempo y que ha creado paradigmas completamente novedosos en el área de la bioética. Yo he aprendido mucho fundamentalmente del colega Luis Messina, porque me ha ilustrado muchísimo de cómo está la situación en Brasil. Posiblemente la situación en América Latina no sea similar a algunos lugares con más información que otras, pero básicamente el punto interesante en esto, y quiero compartir con ustedes, es que todo esto que se ha hablado previamente en telemedicina o en e-health genera datos. Y estos datos son aquellos que finalmente son los que van a alimentar estos sistemas de Big Data. Y yo lo voy a ver desde el punto de vista de la bioética. Y aquí quiero hacer hay muchísimas definiciones de bioética. Y yo sé que muchos, sobre todo quienes no pertenecen al ámbito de bioética, están acostumbrados en muchas cosas, y hago mea culpa también, trato de no caer en eso, pero puede ocurrir. En donde colegas que trabajan en área de bioética llegan tan alto en sus apreciaciones filosóficas que el público a veces se queda rascando la cabeza y preguntando, ¿y esto cómo se aplica a la vida cotidiana? Por eso yo quiero tomar esta declaración de Diego Gracia, en donde define a la bioética como el estudio sistemático, pluralista e interdisciplinario para la resolución de problemas éticos, surgidos en la medicina y en el campo de las ciencias sociales. Pero básicamente habla en cuestiones de lo que está vinculada no solamente a la accesibilidad y viabilidad de los desarrollos científicos, pero también los desarrollos técnicos. Y todo lo que estamos escuchando hoy con respecto a sistemas de salud, e-health, tiene que ver con desarrollos tecnocientíficos que obviamente están modificando y están cambiando completamente los paradigmas que nosotros tenemos cuando trabajamos en los sistemas de salud. Dos palabras, muchos de los que participan aquí, yo lo voy a reducir, es muy reduccionista esto, pero en función del tiempo, simplemente para poder hablar un lenguaje general. Big Data obviamente es un sistema conjunto de sistemas que contienen información en volúmenes crecientes. Algunos mencionan 3B, otros mencionan más. Yo me voy a referir a 3 porque tiene que ver con el volumen, la escala de los datos, la variedad y la velocidad con que esos datos se reciben. Obviamente la veracidad. Ahora, el volumen es importante porque, como vamos a ver después, todos los sistemas de información, de inteligencia artificial, se construyen a través de esa escala de datos. Y cuando esa escala de datos no es suficiente, a veces los sistemas sufren problemas de malinterpretación, de
lo que están, digamos, entre comillas, viendo. Y entonces esto puede ocurrir en muchos casos cuando la información no es exactamente completa. En América Latina, y yo por esto quiero referirme y quiero enfocarme en América Latina, posiblemente haya mucha distorsión con respecto a la calidad y el volumen de esos datos que se reciben por parte de los sistemas de salud. Algunos países con más desarrollo de los mismos generan más datos, otros posiblemente menos. Pero esto es una concepción global, o sea, hay muchísimas empresas que están trabajando en Big Data y sistemas de salud, y en muchos casos ni siquiera hay fronteras que tengan que ver con quién produce los datos. Y aquí tenemos una de las grandes discordancias sobre las que voy a tratar de desarrollar luego. Cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de tecnologías computacionales que se asemejan a procesos asociados con la inteligencia humana. Asociados, pero no son lo mismo. Y pueden dar sentido a distintos tipos de pensamientos, llamémoslo así, no estructurados, que tiene que ver desde cuando ustedes, por ejemplo, se encuentran que su teléfono ordenó las fotos sin que ustedes le hayan pedido por las caras más frecuentes que aparecen, o por los paisajes, o por las comidas, o por lo que ustedes estén fotografiando, hasta la manera que asocia estos grandes volúmenes de datos provenientes de las historias clínicas electrónicas. El sistema aprende de sí mismo. Y entonces aprende a través de un proceso que llamamos machine learning, o a falta de una traducción que suene más simpática, que es una rama de la inteligencia artificial que utiliza estos algoritmos para poder predecir, aprender, identificar y sistematizar. Y estos algoritmos se alimentan de datos de regresión, o sea, lo que va colectando lo va alimentando. Y entonces llega al deep learning, vamos a hablar enseguida 2 palabras más de deep learning, utiliza modelos de redes neuronales artificiales para poder analizar estos datos. Estas redes neuronales artificiales, o Artificial Neural Network, reúne todo el conocimiento que va adquiriendo a través de cómo estos sistemas van siendo cargados. Y entonces aprende, entre comillas, a través de la experiencia. Y va optimizando todo esto. El tema es que acá se plantea uno de los elementos muy interesantes en inteligencia artificial, es que en algún momento esto se convierte en lo que se llama una caja negra o black box. Esto es, esta red aprende, pero empieza a crear sus propios parámetros en cuanto a cómo analiza los algoritmos con los que está siendo alimentado. Y esto tiene que ver con los cientos de desarrollos que existen hoy en día en inteligencia artificial. Entonces, va generando su propio modelo de aprendizaje y va aprendiendo a través de la experiencia. Y va utilizando esa experiencia para poder aplicar analogías a casos que se le presentan y hacer proyecciones. Y aquí es donde entra estas redes neuronales artificiales y la inteligencia artificial en el terreno de la medicina propiamente dicho. Volvemos entonces a Deep Learning. Por ejemplo, el caso del reconocimiento facial. Si tomamos el reconocimiento facial que está tan en boga en las cámaras de seguridad de casi todos los países, de los aeropuertos, cada nivel va tomando la información de datos que no los procesa y lo va haciendo a niveles mucho más abstractos. Representa una imagen, esa imagen detecta rasgos específicos en la cara, en la formación de la configuración facial, y este nivel asigna particularidades en combinaciones más largas que corresponden a aquellos elementos que son disímiles a todo esto. Todo esto la máquina la va aprendiendo. Hoy día, por ejemplo, la tecnología de reconocimiento facial más importante se encuentra en China. Y esto es interesante porque, por ejemplo, China, que tiene una gran participación en África, toma muchos datos de África para poder establecer un criterio de reconocimiento facial sumamente amplio, donde tenga distintas representantes étnicos, por decirlo así. Pero también China utiliza esto para identificar sectores que son los que ellos consideran enemigos de su gobierno, de su estructura de gobierno, y con un sistema de gran hermano sumamente riguroso, autoritario, y que
como todas estas cosas, tiene el contrasentido de poder ser utilizado de manera no particularmente satisfactoria para lo que es el concepto que tenemos nosotros de las libertades individuales. El otro tema que es importante es el uso secundario de la información personal. Para aquellos que trabajan en el área de bioética y para todos nosotros, estábamos acostumbrados a hablar de la privacidad o el concepto de privacidad, y definíamos lo que era privacidad, o sea, lo que se hace con la información personal de uno, y lo que es la confidencialidad, es decir, lo que se hace con la información que cada uno de nosotros genera. Y nosotros enseñábamos a los alumnos, a los estudiantes de medicina, la diferencia y la importancia de considerar en el acto médico privacidad y confidencialidad como dos elementos superlativos de la actividad médica en sí mismo. Pero hoy en día, ya no hay distinciones entre la información personal, porque toda esta información que va a las bases de datos, tanto sirve para colecciones epidemiológicas o para relevamientos epidemiológicos, como para establecer patrones. Y el criterio de consentimiento o de permiso que uno tiene con respecto a la información personal está muy diluido. Obviamente uno confía, y en esto tiene que ver con una confianza en algo abstracto, algo que está en la nube, sobre la gobernanza de esos sistemas. Pero todo esto, nuevamente, está puesto, si no en duda, por lo menos es un motivo de tensión, y es un motivo sobre el cual nos ocupamos cuando trabajamos en esto. Sobre todo porque, nuevamente, el uso secundario de la información personal tiene un uso benéfico, si se quiere así, en salud pública, en determinar aspectos epidemiológicos como los que nos están ocupando en este momento, o cualquier otro brote o terrorismo por infecciones determinadas, o bien puede tener que ver también con crear nuevamente estigmas o discriminación hacia un sector particular de la población. Yendo entonces a cuáles son las condiciones para un modelo confiable de inteligencia artificial que pueda ser aplicado a la salud, obviamente está la calidad del software. Pero, como les decía antes, la confianza, la reproducibilidad, la transparencia y la responsabilidad está anclada en distintos participantes de toda esta actividad. Y sobre todo porque, si me permiten, digamos, este juego de palabras, el software en algún momento adquiere vida propia. O sea, empieza a elegir sus propios patrones de algoritmos y empieza a hacer sus propias identificaciones. Pero aparte que los algoritmos pueden aprender mal, porque pueden aprender basados en sesgos que tienen que ver con estereotipos raciales o de género. Un ejemplo, entre miles que podemos dar. Aquí en los Estados Unidos, los modelos de proyección, de pronóstico sobre, por ejemplo, cáncer de cuello de útero y cáncer de mama, cánceres ginecológicos en general, de mujeres afroamericanas, de mujeres de raza negra, daban un pronóstico mucho peor que el para mujeres de raza blanca. Como si la enfermedad fuera, así lo interpretaba el sistema, fuera más grave en mujeres afroamericanas que en mujeres caucásicas. El problema es que lo que el sistema no detectaba es que las mujeres afroamericanas, en general, por razones sociales, económicas, por marginación, por un montón, consultan más tarde. Entonces, las políticas de poder tomar el tumor a tiempo, obviamente, se afecta, y entonces las dificultades son más grandes. La consecuencia es que la enfermedad es más grave en la mujer de raza negra, pero no porque la enfermedad genéticamente esté condicionada así. El sistema eso no lo entendía. Otro ejemplo que les puedo dar, durante mucho tiempo otros sistemas, porque todos estos son sistemas experimentales también, obviamente, daban proyecciones que aquellos pacientes con neumonía, pero que tenían asma, tenían una evolución mejor que aquellos pacientes que ingresaban a un hospital solamente con neumonía. Entonces el criterio era como que para el sistema, entiendan que hablamos de inteligencia artificial, pero a veces la inteligencia es un poco tonta, el sistema entendía
que neumonía protegía contra, asma protegía contra neumonía. El tema es que lo que el sistema no medía era que pacientes con asma y neumonía severa eran ingresados a terapia intensiva, a unidad de cuidados intensivos, lo que significaba que tal vez su pronóstico era mejor porque la calidad de cuidado era mejor, mientras que pacientes con neumonía, pero a lo mejor sin otro condicionante, sin otra comorbilidad, eran medicados y enviados a sus casas dependiendo del grado. Entonces, claro, cuando se analizaba la mortalidad de pacientes con asma y neumonía, de acuerdo a los modelos de inteligencia artificial, estos decían que el asma actuaba como protector de la neumonía. Por eso es necesario la educación de quien interpreta estos datos, pero aparte la evolución continua de estos datos. Y seguridad, no hay mucho que decir, son inmensas bases de datos y el tema de la gobernanza está muy diluido. Cómo se maneja esto es una tarea sumamente ardua. Entonces, yendo al tema de COVID, a partir de marzo del 2020, cuando comienza ya todo el mundo a padecer y ya está el COVID diseminado por todo el globo, entonces empiezan a aparecer numerosos artículos que tratan de predecir la evolución del COVID-19 en relación con la mortalidad usando récords electrónicos, o sea, la información que viene de los récords electrónicos. Entonces empiezan a analizar las radiografías de pulmón y tratar de establecer parámetros entre esas radiografías de pulmón y las distintas opacidades con aspecto de vidrio translúcido que aparecen características del COVID con proyecciones de sobrevida de la enfermedad. Y todo esto en algunos casos pudo haber sido útiles, en otros casos simplemente los sistemas se alimentaron y empezaron a establecer sus propias conclusiones con respecto a esto. Pero más importante aún dentro del terreno de los sistemas pronósticos son los pronósticos basados en algoritmos, y esto se discutió mucho, por lo menos posiblemente no tanto en América Latina, pero aquí en los Estados Unidos se ha discutido, porque ante la eventualidad, en general, no se utilizaron, o que yo sepa, no se utilizaron así, pero algunos planteaban la posibilidad de usar sistemas como, por ejemplo, el Apache, el Acute Physiology and Chronic Health Evaluation, que son sistemas de algoritmos basados en un conjunto de datos clínicos que daban una proyección de la posibilidad de sobrevida de esa persona. Y no se olviden ustedes que durante mucho tiempo se planteó algo que hoy día está ocurriendo en Brasil. No digo con respecto a que se descarte gente, pero sí que se habló mucho de triage, o sea, de hacer selección acerca de quienes pueden tener más chance de poder favorecerse del uso de oxígeno o del acceso a una cama de terapia intensiva. Nuevamente, no digo que esto se haya utilizado, pero son elementos que, esto no es nuevo, esto no apareció con el COVID, esto se utiliza en comas y se utiliza en mucho tiempo antes, lo mismo que el otro, el Sequential Organ Failure Assessment, o SOFA, en donde también como el sistema que le mencioné, y de estos sistemas hay muchos, en casos de coma, en casos de accidentes, en casos de determinadas enfermedades multiorgánicas, afecciones multiorgánicas, se establecen parámetros que hacen que los sistemas de inteligencia artificial analicen y hagan una proyección con respecto a la posibilidad de sobrevida de esa persona. Entonces, por ejemplo, esto es una información de una publicación de Brasil, en donde también hace el análisis que yo les planteé antes. Es un trabajo muy interesante que fue publicado ahora hace poquito sobre Machine Learning para predecir la severidad del pronóstico en pacientes infectados con COVID, en donde toman todo ese conjunto de informaciones basado en las radiografías y establecen parámetros binarios que tienen que ver con las imágenes que aparecen en las placas en las placas de rayos X y cómo estas pueden, a través del análisis que hace estos sistemas de aprendizaje profundo, poder ver si tiene posibilidad, cuánto tiempo se puede pronosticar que va a ser dado de alta
o cuánto tiempo va a permanecer en una unidad de cuidados intensivos, o si va a ser intubado o no. Son sistemas de pronóstico. Entiéndase bien, no son sistemas determinantes, pero son sistemas de pronósticos y que tienen que ver con decisiones que en tiempo de escasez de recursos, pueden llegar a ser, si no determinantes, por lo menos de tener un peso más en determinadas decisiones. Y sobre todo en los resultados primarios y en los resultados secundarios, que pueda ser la posibilidad de estar en sepsis, hipotensión, coagulopatías, todos los condicionantes que genera COVID. Y estos datos también se basan de muchísimos datasets, o sea, la radiología pulmonar toma, y yo les pongo acá simplemente algunos pocos. Este artículo es interesante porque en realidad él dice un martillo en busca de un clavo, y un poco reniega de la obsesión por la novedad con respecto al uso de todos estos sistemas para, si se despoja del sentido clínico, poder basar decisiones en esto. El artículo es muy interesante, se los recomiendo, pero estos sistemas nuevamente, porque como les decía antes, se necesitan grandes bases de datos, se alimentan de archivos de imágenes de pacientes con cáncer, de pacientes con imágenes, archivos nacionales en todos los países que tienen historias clínicas electrónicas, donde reciben imágenes de radiología pulmonar. Y hay muchísimos de estos sistemas, yo les menciono 3 ahí, pero hay muchísimos más. Y nuevamente son sistemas predictivos. Doctor, 5 Sí. minutos, por favor. ¿Cómo no? Gracias. Aquí tienen más artículos sobre esto. Entonces, las preocupaciones que nosotros nos planteamos tienen que ver nuevamente con el tema de sesgo. ¿Qué posibilidad hay que el sistema malinterprete determinado origen social o determinado provenir de un sector que socialmente tiene otros problemas para ser discriminado en función de los propios errores de programación del sistema? Obviamente la calidad y la cantidad de los datos es importante. Las decisiones basadas solamente en el algoritmo son peligrosas, pero el efecto en muchos profesionales de la salud es lo que se llama automation bias. O sea, si la máquina lo dice, debe ser cierto. Y esto es algo que nosotros tenemos que trabajar para poder defender el uso adecuado de estos sistemas sin que esto sea necesariamente el único elemento de consulta. Y algunas sugerencias que estamos trabajando, y yo con esto quiero reiterar el apoyo y el interés de la Universidad de Miami, el instituto que yo represento, para trabajar con estas iniciativas internacionales como las que ustedes representan. Nosotros creemos que tiene que haber una especie de meta-supervisión a través de agencias para tener una gobernanza adecuada. Es poco lo que sabemos sobre estos temas y tiene que haber esto no significa regular hasta el hartazgo, pero significa saber de tener una gobernanza necesaria. Creo que las sociedades profesionales tienen oportunidad de impulsar este trabajo de capacitación, pero también las organizaciones internacionales tienen la obligación, o por lo menos la tarea, de poder estimular las discusiones sobre esto. Por ejemplo, y con esto termina, el consentimiento del formado, que tanto hablamos nosotros en otras áreas de la bioética. ¿Es adecuado o no preguntar a un paciente cuando está internado si acepta, en el momento que todavía está lúcido, antes de ser intubado, antes de entrar en esa zona gris, si en principio tiene consciente él, o si consciente la familia, que también se usen sistemas de pronóstico basados en algoritmos para poder apuntar las decisiones terapéuticas o incluso las de futilidad, o sea, suspender el tratamiento si no hay nada que hacer. Se precisa, obviamente, una mayor alfabetización en tecnologías de la información sanitaria, que es lo que están haciendo ustedes, y nosotros confiamos en que todos podamos trabajar conjuntos en esta alfabetización y que podamos aportar desde distintas partes, porque este es un proceso multidisciplinario, el conocimiento que tenemos en distintas áreas para que la inteligencia artificial pueda servir a los fines para lo que supuestamente está siendo desarrollada y creada, que es propender a mejorar las posibilidades diagnósticas y de tratamiento. Gracias.
muchísimas gracias al doctor Liteuca por su aportación y sobre todo por aceptar la invitación. Bueno, ahora vamos a pasar a una sesión de preguntas. Aquí ya tengo algunas. Voy primero a dirigir las preguntas a las que son específicamente a cada uno de nuestros panelistas, y si nos queda un poco de tiempo haré algunas que son más generales, en donde todos podrán participar si así lo desean. Empezaremos entonces con el orden inicial de la mesa. Una pregunta para el doctor Luis Mesina, que dice algo así: ¿cómo ha impactado la telesalud en el sector público, paradójicamente al panorama presentado tan grave en Brasil por COVID? Bueno, esa es una pregunta difícil, porque los factores son otros, ¿no? O sea, lo que las instituciones que tenían la experiencia en la práctica de asistencia remota lo han hecho. Lo han hecho ya desde marzo del año pasado, marzo, abril, y han proseguido con eso, pero la gran mayoría de las unidades de salud, de los hospitales en general, porque donde tenemos una unidad de telemedicina son los de enseñanza, son los hospitales de alta complejidad y la gran mayoría no tenía. Y los otros factores han sido mucho más fuertes, o sea, no había una orientación muy clara sobre uso de máscaras, isolamiento social. Eso no se difundía tanto así por toda la población por, bueno, muchas razones que ustedes también deben percibir ahí en México. Y por ejemplo, ayer han firmado un termo para crear un comité nacional de anti-COVID ayer, un año después de empezado. Así que no tengo mejores respuestas en este sentido. Ok, muchas gracias al doctor Mesina. Tengo una pregunta, bueno, de hecho son 3 preguntas para el doctor Cristian Díaz y el doctor Adrián Pacheco. ¿Quieren que se las diga las 3 o vamos una por una? Como ustedes me digan. Mejor una por una, yo creo. Bueno, entonces la primera. El esfuerzo federal en México se ha focalizado en atención médica, más que en salud pública. ¿Cómo revertir esa tendencia y hacer uso de la experiencia de Europa? Bueno, yo creo que en el caso particular de los países europeos están más avanzados en el tema de TIC en salud. Todo lo que es salud está más avanzado allá, ¿no? Entonces es algo en lo que podríamos aprender de ellos, ¿no? Y quizás, bueno, retomando el tema de que estamos tratando de la salud, pues es una oportunidad para aprender de ellos en este campo. Sí, adicional a lo que dice el doctor Díaz, bueno, muy parecido a lo que comenta Luis Ari en Brasil. El ecosistema se compone de muchas más instituciones, no solamente las que tienen que ver con salud electrónica o con telemedicina, ¿no? Es una política mucho más amplia. Por supuesto que tenemos que sumar y tenemos que buscar cómo ser escuchados, ¿no? Las tecnologías no son solamente para la atención médica, resuelven muchas cuestiones de acceso, pero efectivamente, como quien hace la pregunta, concuerdo, ¿no? Esta visión tiene que ser mucho más holística, mucho más integral y mucho más enfocada a la salud pública. Ok, muchas gracias. Otra pregunta, aquí especifica la doctora Amanda Gómez, dice que es para Adrián Pacheco. ¿Qué acciones se han hecho a partir de COVID para agilizar la ley
que respalde la teleconsulta para protección de los médicos en caso de un mal diagnóstico? Claro, sí, saludamos a la doctora Amanda, ¿no? Que también ha estado trabajando con nosotros desde el interior de la Secretaría de Salud Federal y bueno, pues sabe lo complicado que es crear este tipo de leyes. Pero bueno, afortunadamente el COVID como catalizador, pues hizo movernos mucho, ya también lo dijimos, a los reguladores, a la gente de las cámaras. Hemos tenido un sinfín de documentos, de acciones, porque pues inmediatamente saltaron propuestas legislativas, ¿no? para esta regulación. Sin embargo, es complicado. No depende nada más, insisto, de una, ojalá dependiera, ¿no? del CENETEC nada más únicamente o de una dirección. Los mismos legisladores, que dicho sea de paso, es otra fuerza, ¿no? Nosotros pertenecemos al Ejecutivo, los legisladores se reúnen, hacen las propuestas de ley, lo pasan al Ejecutivo, lo revisamos. Obviamente nosotros como CENETEC damos nuestro punto de vista, muy echados hacia adelante, hacia la parte de tecnologías. Sin embargo, también tenemos que escuchar pues, a las áreas de calidad, a las áreas de bioética, a las áreas de enseñanza, todas, y obviamente todas tienen su punto de vista, ¿no? Y no todos, afortunada o desafortunadamente, están convencidos en este momento de que vamos a utilizar la tecnología totalmente abierta o con ciertas características, ¿no? Entonces, ponernos de acuerdo a veces entre 5 es complicado, en algo interinstitucional se vuelve verdaderamente muy, muy difícil, ¿no? Las acciones que hemos tomado, bueno, son bastantes, con las que hablamos con los legisladores, senadores, diputados locales, diputados federales, establecer consenso, basarnos en experiencias internacionales, proponer, ahorita estamos ya por cerrar la legislatura, se cierra y empieza la nueva y pues buscamos y aprovechando este gran impulso y que se ha puesto el dedo en este renglón, ¿no? Y por ahí también ella comentaba, estoy leyendo, urge una ley. La ley en México protege a los médicos para usar las tecnologías, no están desprotegidos, ni es contra la ley. A veces hay confusiones, por más que se lea esto. Lo que hace falta es específicamente una normativa, ¿no? La ley existe y permite. A lo mejor una normativa específica es lo que no existe, ¿no? Ahora, si hay una ley y abarca pues mucho más amplio, genial, ¿no? Pero vamos trabajando hacia allá. Ok, muchísimas gracias al maestro Adrián Pacheco. Ahora hay una pregunta para el doctor Sergio Liteuca. La adaptación del marco jurídico a la práctica de la telemedicina es inevitable. ¿Este proceso de adaptación será de alguna forma coordinada o inevitablemente forzada? Sí, algo lo manifestó ya el doctor Pacheco. Yo no puedo hablar, en América Latina posiblemente haya muchas diferencias y cuando uno habla de América Latina es difícil tomar un solo criterio homogéneo acerca de eso. En los Estados Unidos, en general hay consenso, no fue forzado. En muchos casos, los médicos que trabajan por telemedicina, que hacen básicamente radiología, por ejemplo, se tienen que registrar o credenciar en el estado los estados para donde van a trabajar. Eso depende del estado. Algunos estados lo requieren así, otros estados dan un poco más de libertad, pero en general sacan licencias de distintos estados en donde van a recibir. Yo creo que esto va a generar, no soy abogado, obviamente, soy médico, pero sí puede generar temas legales muy interesantes, porque en algún momento estamos hablando también no solamente de médicos que trabajan dentro de un país, sino de médicos internacionales, y en el caso de una demanda, en el caso de una utilización inadecuada de datos, ¿cómo se van a manejar esos aspectos a nivel internacional? Creo que es un tema en donde la discusión está abierta. Posiblemente en algún momento exista toda una organización supranacional que decida acerca de estos puntos, pero
pero no creo que sea forzada. Creo que se está trabajando en ese sentido. Muchas gracias al doctor. Me gustaría de añadir un punto acá. Bueno, por cuenta de la pandemia en Brasil, tenemos una ley por la duración de la pandemia que los médicos pueden asistir a sus pacientes en sus casas, ¿no? Y también la práctica de interconsulta entre dos médicos. Y había una pregunta que miré en el chat al respecto de del examen del paciente, ¿no? Físico. Y claro que esto es una preocupación, tanto que hay algunas tendencias acá en Brasil de que las primeras consultas acá tienen que ser presenciales. Pero ahí tenemos el problema de que en varias municipalidades en Brasil o sitios no tenemos médicos y tampoco tenemos especialistas para asistirlos. Así que se hace necesaria, en mi opinión, en este caso, una interconsulta que lo sea entre un profesional de salud, porque no hay un médico local. Y si el médico a distancia lo puede atender, asistir y hacer recomendaciones, muy bien, que lo haga. Y así caminan las discusiones por acá también. Por ejemplo, si tomamos la profesión de psicología, ellos ya estaban a discutir esas cuestiones, así como en Argentina, creo que ya en los años 90. ¿No? Y del Consejo Federal de Psicología de Brasil, me parece que es algo 2004, 2005, ya tenían una resolución muy clara que pueden asistir a sus pacientes en sus casas, ¿no? Ahora yo quiero también aclarar una cosa, Luis. Que tiene que ver con la pregunta, ya que mencionó Argentina. También esta regulación tiene que ver con qué plataformas se van a utilizar. Por ejemplo, yo mencioné Argentina y me recordó gente que me ha consultado del área de psicología, porque están usando WhatsApp o Skype para consultas. Y estamos hablando de seguridad. Y obviamente no hay ninguna seguridad en ese tipo de cosas. Entonces, este es otro tema interesante. ¿Cómo se va? Y esas plataformas que se utilizan en otros lados que son realmente seguras, o por lo menos creemos que son seguras hasta que son intrusadas, son caras. Entonces, claro, se utiliza WhatsApp, se utiliza Skype y FaceTime. Y hay todo un problema ahí con los datos y con el mal uso de esos datos, ¿no? Es sumamente interesante. Seguro que sí, eso está a pasar aquí con muchas críticas a este respecto. Tiene razón. Sí, justo, muchas gracias a los dos. Esa era una pregunta como que podría ser para todos. No sé si el doctor Cristian Díaz y el maestro Pacheco quieran abundar un poco más. La pregunta ¿es el examen físico del paciente una barrera para la mayor implementación de telemedicina? En todo caso, ¿cuál es la propuesta de telemedicina al respecto? No sé si ustedes quieran comentar algo más. Claro, obviamente esta respuesta creo que estaría más en un médico, ¿no? Sin embargo, bueno, más allá de que haya una normatividad o una ley que te permita o te prohíba hacer esta consulta sin el examen físico, creo que pues es una cuestión de ética, ¿no? De ética, de bioética. Seguramente tú como médico no vas a tener todos los elementos para una toma de decisiones. Obviamente las escuelas van cambiando. Si encontramos otros elementos como ya lo comentaba Sergio, ¿no? Con la inteligencia artificial, con otros mecanismos que te puedan servir a ti como médico para tomar una decisión y estás seguro de eso, adelante, una consulta sin una exploración. Hasta hoy, médicos, por lo menos de mi edad y algunos más jóvenes, que estudiaron con un fundamento donde la anamnesis, la clínica propedéutica, la exploración,
difícilmente a veces se atreven a hacer un diagnóstico. Si es algo sencillo, por supuesto que no se requiere, ¿no? Pero por ahí va a ser esta complicación. No todos están de acuerdo, hay quienes te van a decir abiertamente, sí, yo me la aviento, aún con la ética suficiente, porque se consideran con las características, las nuevas habilidades para utilizar las tecnologías y tener un buen número de información que te dé la posibilidad de esta toma de decisiones. Pero muchos otros van a decir no, aun cuando sean jóvenes, aun cuando sean millennials, aun cuando sean totalmente tecnificados, ¿no? Entonces, es una barrera, sí. La normatividad ahí se va a ir ajustando. Yo hasta el momento que estoy enamorado y impulsor de la telemedicina, también mantenemos y decimos, a ver, espérame, hay cosas que no es para todo, no es el 100%, veamos qué sí puedes hacer, cómo sí lo puedes hacer, con qué sistemas, con qué equipamiento, y si tienes un profesional de la salud al lado de tu paciente, quizás sí. Si es un paciente que lo ves de primera vez y que además está en la calle, en un ambiente todo ruidoso, y es obvia la respuesta, no necesitas una normativa para decirle al paciente que lo necesitas ver, no negarle la atención, que lo necesitas ver de manera presencial, ¿no? Desafortunadamente. Yo coincido. O sea, yo también formo parte de la escuela y tengo miedo a veces de tener el paradigma ya fijo, pero entiendo que la anamnesis, la inspección clínica es importante. Creo que la telemedicina aplica a determinado seguimiento, análisis. Ahora, que en algún momento existan robots capaces de poder interpretar cuadros clínicos, pero eso también va a crear una gran diferencia y desigualdad, porque va a haber países en donde a lo mejor el acceso de tener un robot de compañía que pueda ser el médico artificial pueda ser sencillo, y en otros lugares, pensando en América Latina, por ejemplo, lo único que va a generar es más marginación, o va a generar por ahí poblaciones que pueden ser desatendidas, pero sí, o sea, tengo miedo, lo reconozco, de pensar como los viejos que están acostumbrados o tienen su paradigma fijos solamente en un modelo. Trato de ser lo más flexible posible, pero me cuesta todavía imaginar la idea, salvo para un control, salvo para una revisión de un paciente de primera vez que tiene un problema que uno tiene que tratar de diagnosticar basado solamente en la máquina, aunque tal vez la máquina sea más efectiva o más inteligente que el médico. No sé. Ok, muchas gracias. Y bueno, una última pregunta es, ¿cómo se está tomando en cuenta a las personas adultas mayores, sobre todo de ambientes rurales, para que puedan estar atendiendo su salud con estos recursos electrónicos? Es abierta a todos. Quien quiera contestar. Bueno, acá por parte de Brasil, el gran problema aún que tenemos es la abrangencia geográfica enorme de Brasil, y que no llegamos en muchas regiones de Amazonía a incluir 5 estados en Amazonía, y bueno, con satélite la comunicación no es tan regular así, y en esas regiones que tienen mucha carga eléctrica por bueno, relámpagos y todo. Pero de toda manera, como dijo, el año pasado empezamos un proyecto nacional para conectar a todas las unidades de salud de familia que no están bien conectadas. En este momento creo que de las 7.000 que deben ser conectadas, como 1.400, 1.500 ya están conectadas, y el programa prosigue, ¿no? O sea, hay que tener esa conciencia de la ciberinfraestructura general en el país y la capacitación de los profesionales de salud. Eso aún está por vir. Sí, obviamente ese es el tema, el alfabetismo digital, que tanto tiene que ver con muchos médicos como la gente. O sea, en el caso que usted plantea, Luis,
es un recurso fabuloso, como en el caso de comunidades a distancia, en donde por lo menos puede tener algo, puede tener acceso a un determinado acceso a la salud. Pero el problema se plantea, y a veces yo me pregunto lo mismo, solamente haciendo la cola para lo que es un ATM, un cajero automático, y cuando ve gente que está luchando, y sobre todo gente añosa que está luchando con la pantalla para poder hacer una operación en un cajero, uno traslada todo eso a la medicina remota y dice qué difícil que es llegar, o que sería llegar a gente que no puede manejar lo básico de una computadora o lo básico de una pantalla táctil. Y es un aprendizaje por delante, sin duda. Sí, es uno de los grandes retos. Ya los organismos internacionales nos los han subrayado a todos los ministerios. Por un lado, buscar este acceso y disminuir las inequidades, ¿no? Pareciera que las tecnologías podían apoyarte en este rollo de la equidad, pero lo que se ha visto es que las brechas se han aumentado. Aquellos que estamos en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, en 1000 megas o gigas de internet en comparación de una zona rural, tanto en México como en Brasil, que descomunal el tamaño del país, pues es complicadísimo. Y si a eso le agregas cuestiones económicas, socioculturales, de educación y de ciertos rezagos y lo que comentaban, con una edad avanzada, poco acceso a las telecomunicaciones, por supuesto que se vuelve un gran reto. Tanto en esta administración pública federal como en las anteriores, ha sido prioritario los grupos étnicos, indígenas, mayores. Sin embargo, es complicado, ¿no? O sea, no es lo mismo, insisto, de decirle a la telefónica o al carrier que instale aquí afuera, a que instale en un poblado de 1,500 personas a 8 horas en la selva o en la sierra, ¿no? En Chihuahua. Entonces, todo esto se va complicando. Es algo que tenemos que ver cómo lo resolvemos. No podemos dejar que esta brecha se siga incrementando, pero también pues, las respuestas son complicadas, ¿no? Hay innovación, disrupción, mayor integración, ¿no? con otras organizaciones para encontrar respuestas correctas. Doctor Cristian Díaz, ¿algo Bueno, con sí. lo que quiera cerrar? Sí, también es importante a la par de estas, bueno, de estos desarrollos, por ejemplo, de telemedicina o de otras, es importante el desarrollo de intervenciones que promuevan el desarrollo de habilidades digitales en la población. Ya ha habido algunas de estas, bueno, aquí en México hubo, por ejemplo, en el sexenio pasado, una política o un programa que promovía las habilidades digitales en la población, sin embargo, era de alcance muy limitado. Se llamó Programa México, Puntos México Conectado, pero pues nada más había, por ejemplo, un punto por entidad federativa. Entonces no se alcanzaba la población rural para nada. Entonces es importante el desarrollo o el fortalecimiento de estos programas de habilidades digitales en población para tener los beneficios de las TIC no nada más en salud, sino también en otros sectores, ¿no? Como por ejemplo la banca móvil o comercio, ¿no? Otras aplicaciones de las TIC que también puede haber, ¿no? Y que también la gente se está retrasando en estos campos. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros 4 panelistas. Para nosotros ha sido un privilegio contar con su presencia y su participación. Y bueno, sin más, a nombre de la doctora Daisy Corrales, quien es la directora del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, a nombre de la Comisión Americana de Organización y Sistemas Administrativos, a la cual yo represento, les damos las gracias a los panelistas, a los asistentes. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, y esta transmisión quedará a su disposición también posteriormente en YouTube y Facebook. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buena tarde y gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Un abrazo a todos. Gracias.